programa ha sido muy estimulante y que seguramente va a continuar de esa manera. En esta mesa vamos a iniciar con la participación de Enrique Rodríguez Trujano, que tiene una ponencia respecto del argumento de la moral interna del derecho de Lon Fuller, una tesis normativa y conceptual. Rápidamente presento a Enrique, que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, doctorando en Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde 2008 a la fecha se desempeña como académico de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y como profesor de asignatura de la Facultad de Derecho en las materias de Derechos Humanos, Teoría del Derecho e Introducción al Estudio del Derecho. Enrique, adelante. Bien, buen día a todos. Yo me voy a referir al argumento de la moral interna presentado por Lon Fuller y particularmente voy a discutir si este argumento de la moral interna constituye una tesis de carácter conceptual o una tesis de carácter normativo. Como saben, Lon Fuller cobró notoriedad en la década de los 60 tras la publicación de su libro La moral del derecho. En este libro hay una discusión velada con un profesor muy importante de la filosofía del derecho analítica de Oxford, que es el profesor Hart, en donde discuten cuál es la relación que guarda la moral con el derecho. Y esto reavivó la añeja discusión entre justnaturalistas y positivistas del derecho. Y los argumentos que presenta Lon Fuller son muy interesantes porque nos ofrecen una versión diferente del justnaturalismo. Un justnaturalismo procedimental o, como él la definía, una teoría procesal de derecho natural. Entonces es una versión más atractiva de justnaturalismo, alejada de esos dogmas del justnaturalismo teológico, de los excesos del justnaturalismo racional, y es una versión más moderada del derecho natural. Me voy a concentrar entonces en la propuesta de Lon Fuller, y para ello es importante comenzar distinguiendo que Lon Fuller defiende que que podemos distinguir entre dos tipos de moral en relación con el derecho: una moral externa al derecho y una moral interna al derecho. La moral externa hace referencia a todos los valores culturales que cada sistema jurídico elige, a los cuales dedica sus leyes y sus normas. Dentro de la moral externa podemos encontrar los principios morales a los que sirve una sociedad, ideales de justicia, pero también objetivos sociales. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean las sociedades y que están plasmados en las leyes? Al igual que fines económicos y metas políticas. Como es natural, todos los sistemas jurídicos varían en estos elementos. Se puede decir, y esto lo acepta Fuller, que cada sociedad tiene una moral externa, que hay distintas morales externas y que esto obedece a factores culturales, razones históricas, a elementos idiosincráticos incluso. Sin embargo, hay una tesis importante que Fuller defendió y que es innovadora. Es la idea de que además de estos principios que pueden variar de sociedad en sociedad, hay una serie de principios definidos como una moral interna del derecho que tienen que estar presentes en todos los sistemas jurídicos. Fuller denominó a esta moral interna como principios de legalidad. Entonces, con independencia de los valores culturales, los ideales de justicia que asuman las sociedades a través del instrumento del derecho, hay unos principios formales, procedimentales para la creación del derecho que todo sistema jurídico debe respetar. Esta moral interna
se integra por una serie de principios que pueden considerarse desde una perspectiva positiva o negativa. Por ejemplo, estos principios tienen que ver con la creación del derecho, que las normas y las leyes tienen que representar estos principios y en la medida en que cumplan con estos principios van a demostrar que es un sistema jurídico virtuoso, es un sistema jurídico que funciona adecuadamente. Y en la medida en que no respeten estos principios será un sistema jurídico que funciona mal, que desarrolla una serie de vicios y que eventualmente lo hace convertirse en un sistema enfermo que puede llegar al punto de su desaparición. Como les decía entonces, estos principios pueden verse en un sentido positivo o negativo. Estos son el principio de la generalidad, que las leyes tienen que ser generales, el principio de la publicidad, que las normas jurídicas han de ser públicas para que los individuos puedan conocerlas y estén en posibilidad de obedecerlas. La prospectividad, que hace referencia a que las normas regulen acciones en el futuro. En esa medida, los ciudadanos van a poder tener la posibilidad de obedecer las exigencias del sistema. La claridad es otro elemento importante para que las normas sean efectivas. Si los ciudadanos no entienden lo que dicen las leyes, cuáles son las exigencias, no tendrán la posibilidad de obedecer. La consistencia, que es otro principio importante, que tiene que ver con que las normas no se contradigan, que las normas y las leyes tengan una cierta armonía. En caso contrario, los ciudadanos no sabrían cuáles de las normas están obligados a seguir. Otro principio es el de la factibilidad, que tiene que ver con la posibilidad, el hecho de que las normas exijan conductas que son factibles. Si el derecho le exige conductas irracionales a las personas que no está en sus manos poder cumplirlas, es muy probable que no puedan obedecerlas. El principio de la estabilidad, que tiene que ver con la no variabilidad en el tiempo de las leyes y normas. Si el sistema jurídico realiza varias reformas legales y nos exige un día unas conductas y el otro día las cambia, es muy posible que el sistema pierda su eficacia y su capacidad directiva. Y finalmente la congruencia, que se refiere a que el sistema jurídico, los órganos que operan el sistema jurídico en la aplicación e interpretación de las normas sean congruentes en estos aspectos. En la medida en que los sistemas jurídicos respeten estos principios, tendremos un sistema jurídico virtuoso. Por otro lado, si el sistema comienza a promulgar normas especiales, secretas, retroactivas, ininteligibles, contradictorias, que exigen conductas imposibles, variables, normas que promulgan normas variables y su aplicación e interpretación es incongruente, este sistema va a tener muchas deficiencias. Ahora bien, esta tesis habla de 8 caminos mediante los cuales el desempeño del sistema jurídico hace que sea valioso y 8 vicios que puede llevar al sistema jurídico incluso hasta su desaparición. Los ejemplos concretos de sistemas jurídicos que no respetaron estos principios es el régimen nazi, desde luego, y el apartheid sudafricano. Allí se elaboraban leyes especiales para las personas, se aplicaban de manera retroactiva y no había ningún respeto por este principio, y cuando esto se dio de manera generalizada, el sistema entró en una etapa de crisis política y crisis jurídica. Ahora bien, aquí la idea interesante es que estos principios constituyen una tesis de carácter conceptual, y esta es una tesis muy fuerte en Fuller.
Con esto quiere decir que la existencia del derecho solo es posible bajo el cumplimiento de los principios de la moral interna. Si un sistema jurídico, esto lo afirma Fuller, no respeta los principios de la moral interna, ese deja de ser un sistema jurídico. No lo podemos entender como un sistema de auténtico derecho porque es indispensable, es necesario, dice Lon Fuller, que respete estos principios de la moral interna. Otra manera de decir esto, esta tesis conceptual, es la idea de que los sistemas que no cumplan con estos principios no son derecho. O bien que es necesario respetar los principios de la moral interna para concebir la naturaleza del derecho. Y hay una descripción de estos principios en términos de condiciones de legalidad. Nosotros podemos hacer dos cosas. Podemos tomar estos principios como condiciones que se deben cumplir para que podamos verificar la existencia del derecho de un sistema jurídico, o bien lo podemos tomar como haremos después en la siguiente lámina a partir de la tesis normativa. Bueno, esta tesis conceptual de que los principios del derecho son condiciones de legalidad, dice Fuller, vamos a entenderlos como requisitos de validez. Los requisitos tienen que cumplirse necesariamente para que podamos hablar de un sistema jurídico. Pero esta tesis me parece demasiado fuerte y a continuación vamos a ver por qué. A lo largo del libro de la moral del derecho hay una cierta ambigüedad en el discurso de Lon Fuller. Esta ambigüedad tiene que ver con la manera en que se describen los principios de la moral interna. Por un lado nos habla de requisitos, y de condiciones de legalidad, de las virtudes del Estado de Derecho. Pero por otra parte, hay pasajes de la moral del derecho donde Fuller describe los principios como algo diferente. Los describe como desiderata, es decir, como un conjunto de anhelos o deseos que los sistemas jurídicos deberían tomar en cuenta y ajustarse a ellos para poder funcionar adecuadamente. Pero no sé si se dan cuenta que esto es muy distinto a un requisito, porque un requisito o se cumple o no se cumple. Pero si describimos los principios como deseos, simplemente los consideramos como indicadores que nos pueden servir para medir el buen funcionamiento de un sistema jurídico. Entonces aquí me parece que hay una cierta ambigüedad en el argumento de Fuller y no distingue, o más bien identifica a veces los principios como requisitos de validez, lo que involucra una tesis conceptual del derecho, y en otras ocasiones describe los principios como desiderata, como simples deseos, anhelos de los sistemas jurídicos para tener una operatividad normativa. En esta parte, Lon Fuller explica que los principios tienen una naturaleza gradual, es decir, va a haber ocasiones en que los sistemas jurídicos no puedan respetar los principios. Es más, va a haber ocasiones en que sea irracional respetar los principios. Hay casos excepcionales donde las leyes y las normas tienen una aplicación retroactiva. Hay normas que son secretas, normas que no son públicas, normas que a veces no son precisamente inteligibles. Pensemos en las normas oficiales mexicanas que establecen, por ejemplo, que las edificaciones deben tener un grosor determinado de las varillas y una serie de especificaciones técnicas que muchos de nosotros quizá no podríamos comprender, pero es necesario que el derecho haga este tipo de especificaciones y que a veces muchas de estas disposiciones, normas oficiales mexicanas, no sean precisamente inteligibles para todos. Entonces los principios a veces van a tener estos casos de circunstancias de excepción
Y es importante que así sea. No hay una receta clara que nos diga en qué momento se dejan de observar los principios. Los principios son flexibles. Y un punto que apoya esta interpretación es que al final del argumento Lon Fuller sostiene que sus principios de la moral interna constituyen una moral de aspiración. No es una moral de deber, es una moral de aspiración, que los sistemas jurídicos toman en cuenta como indicadores para orientar de una mejor manera su funcionamiento. Bueno, las conclusiones de este trabajo, que es muy concreto sobre este punto, si el argumento de la moral interna constituye una tesis estrictamente conceptual o bien una tesis normativa y conceptual. Yo lo que sostengo es que el tratamiento de Fuller a los principios de la moral interna es ambiguo, por las razones que he expuesto. Algunas veces los describe como requisitos de validez incluso, y en otras ocasiones los describe como deseos. Los principios, en segundo lugar, son flexibles, tienen excepciones, y la observancia o inobservancia de estos principios tan solo sirven como indicadores para medir el buen funcionamiento o el mal funcionamiento del derecho. Y no, como Fuller pretende, son elementos para definir las propiedades esenciales del derecho. En otras palabras, el argumento de la moral interna constituye una tesis normativa porque plantea estos principios que nos dice cómo deberíamos hacerle para tener un buen funcionamiento del derecho, pero no constituye una tesis conceptual. Esto es, que la tesis de la separación entre derecho y moral, con la que discutió principalmente con Hart, sigue en pie. Bueno, allí dejaría esta exposición. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Y bueno, pues esta reflexión nos coloca nuevamente sobre la mesa este tema metodológico, si las teorías son adecuadamente o deberían ser adecuadamente solo descriptivas, solo normativas, o pueden ser ambas, y en qué medida esto es posible en un momento dado. Y para continuar con la mesa, le doy la palabra al doctor Guillermo José Mañón Garibay, con la ponencia Factores Jurídicos Estratégicos de la Tragedia de los Comunes. Es licenciado, maestro y doctor en filosofía. Estudió con Adolfo Sánchez Vázquez, Ramón Schirau y Eduardo Nicol. En Alemania se realizó estudios de maestría y doctorado investigando el tema de la objeción de conciencia en sus ciernes de la obra del maestro Eckhart. Trabajó como periodista en MDR y de la ARD de Alemania. Adelante. Muchas gracias, Sandra. Bueno, yo voy a comenzar entonces leyendo. A mediados del siglo pasado, el ecologista norteamericano Jared Harding advirtió sobre los riesgos de la sobrepoblación, retomando una vieja tesis expuesta por primera vez en 1651 por Thomas Hobbes en su obra El Leviatán, retomada en 1798 por Thomas Malthus en su ensayo sobre el principio de la población y vuelta a utilizar en 1859 por Charles Darwin en El origen de las especies. En el primer caso, Hobbes deseaba demostrar el estado de guerra que priva entre hombres antes del contrato social. En el segundo, la imposibilidad de erradicar la pobreza en cualquier sociedad. Y en el tercero, para demostrar que las especies están en lucha permanente por la supervivencia. En el siglo XX, Harding empleó el argumento para hacer manifiesto el problema del crecimiento infinito de la población frente a la disposición finita de los recursos naturales, y ahora en el siglo XXI se puede volver a argumentar con él para hacer manifiesta la imposibilidad de cumplir o materializar los derechos humanos. Estos son para todos los hombres, creciendo infinitamente dentro de un mundo finito o con recursos naturales finitos. El mismo Harding había ya reparado en el problema de los derechos humanos cuando escribió: si amamos la verdad, debemos rechazar la validez de los derechos humanos. Harding se refería sobre todo a la libertad de cada individuo para decidir sobre sus actos, en el entendido que la libertad constituye la dignidad humana que defienden, aunado al principio de racionalidad individual que siempre tenderá a maximizar los beneficios personales, incluso a costa de los congéneres y de uno mismo. Poco caprichosa la racionalidad.
Esto para Harding lleva indefectiblemente a una tragedia en el sentido de Whitehead y de los helenos antiguos de inevitabilidad del destino. Los argumentos de Harding para demostrar que los recursos finitos son insuficientes para todos los hombres en crecimiento infinito son matemáticos, expuestos según él claramente en 1947 por von Neumann y Morgenstern en sus deliberaciones sobre teoría de juegos y comportamiento económico, y presentes desde D'Alembert en el siglo XVIII. Para él no cabe duda de la tragedia y por ello mejor es emplearse en reflexionar sobre la forma de limitar la libertad humana. Harding ve dos posibilidades: imposición heterónoma o decisión autónoma. La decisión autónoma es consciente de los problemas mundiales y moralmente responsable. Esto también se puede frasear así: o se adopta la solución del nieto de Darwin, Charles Galton, o se adopta la de Elinor Ostrom. Antes, con base en las reflexiones de Weisner y York, Harding descalificó cualquier solución técnica porque podría pensarse que Hobbes, Malthus o Darwin no previeron el desarrollo tecnológico que prometía un mundo a la manera de la Nueva Atlántica de Francis Bacon. Sin embargo, para ser realista, en este mundo, con esta libertad de aumentar la población indiscriminadamente, no es posible evitar la tragedia, incluso echando mano de todas las tecnologías a nuestro alcance. El desarrollo de las ideas de Harding. Harding no es un filósofo y por eso me molesta su uso de los conceptos y teorías filosóficas. Yerra al achacarle a Jeremías Bentham el utilitarismo de John Stuart Mill, al reconocer el carácter moral de los actos humanos solamente en función del sistema completo y al referirse a filósofos como Nietzsche o Hegel cuando habla del sentimiento de culpa y el concepto de necesidad. Pero conviene atender a sus argumentos porque son aplicables a los derechos humanos. Si tomamos el derecho universal a la salud, educación y vivienda digna, entonces nunca podrán ser realizados o exigidos por toda la humanidad porque no hay recursos suficientes. Y como no tiene sentido prometer o exigir lo imposible, entonces mejor es abandonarlos, por lo menos para la mayoría de los hombres. Si queremos que sean válidos para todos los hombres, entonces, pregunta, ¿a cuáles derechos estamos dispuestos a renunciar, ya que no se puede cumplir con todos? Y si se asume su implicación mutua, como derecho a la vida, al trabajo, a la propiedad privada, etcétera, nuevamente surge la pregunta, ¿a quiénes negárselos? Ciertamente Harding no habla en este sentido de los derechos humanos, esto solo es el sentido adoptado en este artículo. Él se refiere simplemente a la libertad del hombre, libertad a la procreación ilimitada, al uso indiscriminado de los recursos en propio beneficio, a la contaminación y desecho de residuos a placer. La mano invisible de Adam Smith, que transformaría mágicamente el uso egoísta en beneficio general, no existe y fue desmentida, según él, desde 1883 por el matemático William Foster Lloyd. Si a la libertad se agrega el principio de racionalidad individual que manda a maximizar utilidades en beneficio personal, entonces, ¿por qué razón un hombre racional debería limitarse y no aprovecharse en su propio beneficio de todos los recursos naturales? Se podría alegar que por merced a los demás congéneres o generaciones futuras o por servir al medio ambiente. Para Harding, como para el utilitarismo de John Stuart Mill, no es racional o explicable por qué alguien renunciaría a su beneficio sin ningún tipo de contraprestación, cuenta aparte de que la obligación moral utilitarista sea irrealizable para el mismo Harding, a saber, buscar el mayor bien para el mayor número. Podría introducirse, como lo hace Elinor Ostrom, en lugar del principio de racionalidad individual o egoísta, el de racionalidad acotada o limitada, porque aquí entra en consideración la inteligencia e información de los agentes morales. De esta manera, si los hombres están informados sobre los problemas de la sobrepoblación y son lo suficientemente inteligentes para desear prever una tragedia, entonces se autolimitarían. Esto, sin embargo, es inaceptable para Harding porque significa asumir, por un lado, el doble mensaje moral y, por otro lado, la ansiedad del sentimiento de culpa. ¿A qué se refiere con esto? Según Harding, el doble mensaje moral expresa, por un lado, si no te limitas en el ejercicio de tu libertad, entonces recibirás un castigo. Y por otro lado, el otro lado de la moneda de este mensaje, si te limitas en el ejercicio de tu libertad, entonces otros aprovecharán tu continencia para hacer como mejor les plazca. Ante el dilema, el autocontrolarse o aprovecharse, cualquiera optará por el beneficio propio antes de averiguar si los demás tienen el mismo propósito y desarrollo de la conciencia moral. Si se atiene a la ansiedad, producto de la conciencia moral y deber de responsabilidad, entonces debemos aceptar, dice Harding, la enfermedad mental de la esquizofrenia, así lo dice, simbolizada por la dualidad del sentimiento de culpa cada vez que se busca el propio placer o beneficio.
Por ello, esto es por lo patogénico, esta segunda opción, desarrollar la conciencia moral a costa de sentir culpa, debe ser abandonada para Harding. En el caso del doble mensaje implícito en la racionalidad acotada, Harding lo cuestiona con base en el principio utilitarista que dice: nadie hace algo sin contraprestación, que se recibe a cambio cuando alguien se autolimita por los demás, incluyendo las generaciones futuras o por el bien de la naturaleza misma. Si Harding aceptara un tipo de conciencia o voluntad de la especie a la Schopenhauer, tendría que reconocer la racionalidad de los actos en beneficio general y solo individual. De alguna manera lo hace al recuperar ideas darwinianas, pero las abandona debido a la debilidad de la memoria humana que siempre opera a favor del beneficio individual. Además, los bienes son inconmensurables. En un esbozo de teoría de las necesidades, Harding hace ver que cualquiera sopesa por igual todas sus necesidades. ¿Qué es más necesario para la supervivencia? ¿Un auto o el pan de todos los días? Para quien se gane el pan como taxista no hay diferencia. Y como dijo Marx, todas las necesidades humanas son necesidades socioculturales, entonces no hay una vara de medida desde la descripción biológica del hombre. De esta manera, ¿cómo renunciar a un satisfactor si todos los bienes tienen el mismo peso para la supervivencia? Y otra vez, ¿cuál sería la contraprestación a la renuncia exigida? Primer intento de solución: imposición de la obligación legal. En un primer momento, Harding propone una legislación que obliga a renunciar al derecho indiscriminado a la procreación. Sin embargo, eso no es posible ni deseable. Es imposible porque da lugar a la corrupción de los administradores de la ley, en el sentido que entre más radical es una obligación legal, en el sentido de supresión de un fuerte deseo, más susceptible es de ser violada. Y también porque es indeseable. No se quiere evitar la procreación, sino estimular la moderación. El problema para Harding es cómo legislar la moderación. Segundo intento de solución: coerción mutuamente acordada. La coerción acordada parece ser la solución de Harding. Sin embargo, esto no es para nada claro y en muchos casos contradictorio con lo que él mismo ha expuesto. Harding utiliza el desafortunado ejemplo del ladrón de bancos. Un banco puede ser visto, según él, como un recurso común y alguien puede asaltarlo en su propio beneficio. Aquí la sociedad ha acordado castigar al ladrón y nadie supone que coartando la libertad de robar bancos empobrezcan los derechos humanos. Claro que esta prohibición es absoluta y no moderada. Por ello echa a mano de otro ejemplo igualmente desafortunado: el pago de impuestos. Finalmente trae a colación el pago por determinados servicios públicos, como el aparcamiento en vías públicas. No se trata de una prohibición absoluta, como no robar o pagar impuestos, sino de una prohibición moderada, a saber, estacionarse en la vía pública siempre y cuando se pague por ello. Como la disponibilidad de lugares es finita, el deseo de aparcarse también lo será, porque estará acotado o supeditado al dinero para costearlo. En pocas palabras, la moderación en el uso de los recursos comunes se logra para Harding a través de la privatización de los mismos. Se puede cobrar por tener hijos, por desechar basura, por circular en las vías públicas y aparcar el auto privado en ellas. Por último, uso ideológico de los derechos humanos. La solución de Harding es insatisfactoria, no tanto por irrealizable, sino por incoherente con otras ideas del mismo autor en el mismo artículo. Sin embargo, el problema persiste, y aquí no es el caso discutir si el problema sobre la tragedia de los comunes es trillado, tanto como las soluciones propuestas. Para Harding, como para mí, la relevancia del tema está directamente conectado con el apremio y con la fastidiosa perorata a favor de los derechos humanos, pese a que estos son irrealizables para todos los hombres. Si se insiste en su cumplimiento generalizado, entonces lo único que resta es hacer un estudio diferente, pero esta vez sobre su uso ideológico, en el sentido del 18 Brumario de Luis Napoleón Bonaparte. Y pregunto, ¿a quién conviene calificar o descalificar a las naciones sobre el cumplimiento o incumplimiento de los derechos humanos? Esto sería entonces el uso ideológico. Muchas gracias por su atención. Bien, gracias Guillermo, la postura crítica que nos ofreces. Olvidé de mencionarles que intentaremos hacer la misma dinámica de la mesa previa, juntemos las preguntas al final para distribuirlas y ir tomando un poco el espacio en este sentido. Bien, toca el turno de Abrilus Canga Barradas, con la ponencia Conflictos trágicos genuinos y aparentes en el derecho.
Es doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora titular interina de la Facultad de Derecho y del posgrado de Derecho de la UNAM, autora de diversos textos jurídicos en temas relacionados con el derecho internacional público, la protección de derechos fundamentales, la filosofía del derecho y filosofía política principalmente, galardonada en 2015 con la Cátedra Extraordinaria Salomón González Blanco de la Facultad de Derecho de la UNAM. Abril. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a todos los que están aquí. En principio, obviamente quiero agradecer a los organizadores del Congreso. Ha sido esto, yo sé que un trabajo maratónico, gracias especialmente al doctor Cáceres. Quiero también decir que me siento muy halagada en estar en esta mesa con mis colegas, a quienes regularmente nos encontramos cada año. Muchísimas gracias. Y como ya lo ha comentado Sandra, el tema de la investigación o el tema que quiero presentar en esta mesa es un tema que se denomina, o que lo he denominado así, conflictos trágicos, genuinos y aparentes en el derecho. Y es que creo, y es lo que voy a exponer, creo que damos por sentados muchas cosas en el derecho. Incluso hay varios postulados que nosotros los tenemos como muy clásicamente repetidos, de los que trabajamos constantemente, y a veces no nos detenemos a preguntarnos nuevamente a qué nos estamos refiriendo. Entonces, mi intención realmente en esta mesa es replantear esos postulados que damos por sentado de forma continua, y a partir de eso tal vez repensar juntos algunas cuestiones alternas que nosotros pudiéramos tener como conflictos en el derecho, que es nuestra pregunta principal. El primero de los consensos a los que parece que hemos llegado es que existen conflictos en el derecho, que básicamente podrían ser reglas, principios o principios. Obviamente sabemos que entre los conflictos de reglas hay algunas cuestiones muy básicas que podrían resolverlo. En una situación de antinomias sabemos que hay algunas reglas que nos van a ayudar para resolverlas. También sabemos que dentro de los principios podríamos ocupar alguna regla, digamos, de ponderación de alguna forma. También otro consenso que tenemos algo formado es la existencia de razones ajenas en el derecho. En mayor o en menor medida podríamos asumirlas, y en este caso tendríamos que entender que en el derecho, podríamos introducir razones psicológicas, sociales, morales, políticas, incluso subjetivas. El tercer consenso al que quiero referirme es el consenso de la clasificación de los casos en el derecho. Regularmente nosotros entendemos que en el derecho hay una clasificación de los casos fáciles y los casos difíciles, que son los básicos que nosotros regularmente estudiamos, sin también preguntarnos más allá que este tipo de casos pues no necesariamente siempre son los casos fáciles, siempre van a permanecer como casos fáciles, y los casos difíciles no siempre van a permanecer, sino que estos pueden ir mutando y pueden ser dinámicos. Y el cuarto consenso al que regularmente como abogados llegamos es que en el derecho existe una racionalidad, siempre existe racionalidad para las decisiones que se deben de tomar en el derecho. Y tendremos que admitir que dentro del derecho regularmente nos alejamos hacia ciertos ámbitos que podrían internar los clásicos dilemas morales, que es el punto al que quería llegar. Regularmente omitimos que existen dilemas en el derecho que podrían ocasionarnos preguntarnos nuevamente sobre estos consensos, porque, regularmente entendemos que estaban lleno el mundo de dilemas, ¿no? Dilemas muy fáciles de la vida diaria que nosotros podríamos tener, ¿no? Dilema en realidad entre estar aquí, ¿no? O probablemente estar comiendo en casa, ¿no? Cuestiones fáciles, algunas resoluciones prácticas que nosotros tenemos en la vida diaria y que trascienden, y que deberíamos de analizar si en verdad estos dilemas podrían trascender en el derecho. En este sentido, lo que yo quiero presentarles es que si nosotros admitimos la aparición de dilemas morales dentro del derecho, tendríamos que admitir también que existen ciertos casos que no necesariamente son casos fáciles y casos difíciles, sino otro tipo de casos, que dentro de la teoría se les llaman los casos trágicos genuinos. Entonces,
vamos a ver primero si en verdad podrían existir casos trágicos en el derecho y qué implicarían los casos trágicos en el derecho, para a partir de eso pensar en relación a la teoría de la elección racional y tratar de analizar si en verdad nosotros, para todos los casos, vamos a tener una respuesta, o como regularmente nosotros estudiamos con Dworkin, una única respuesta correcta. ¿Qué implica que no exista una única respuesta correcta en el derecho? Bueno, los límites a la racionalidad en él. Y si hay límites en la racionalidad en él, ¿cómo podríamos entonces decidir en el derecho algo como correcto? Algo, una respuesta, una única respuesta. Bueno, en este apartado, entonces, regularmente, para demostrar que existen dilemas en el derecho, tendríamos que remontarnos a un caso en particular que es un ejemplo de dilema. Y es el caso de la elección de Sofía, o de Sophie's Choice. Incluso hay una película en relación a esto. Esa película, o esta elección de Sofía, este dilema, va relacionado con una mujer que está en un campo de concentración nazi. Esa mujer tiene 2 hijos con ella. Y uno de los guardias le pide que decida, que tome una elección en relación a uno de sus hijos. Solamente uno de ellos puede vivir. Y ella tiene que tomar la decisión de cuál de ellos elegirá, en el sentido o en el entendido de que el que elija va a vivir y el que no tendrá que morir. Pero si ella no hace una elección, ambos morirán. Y la pregunta es, ¿en verdad existe una respuesta correcta para todo? Es decir, en esta elección que tendrá que hacer Sofía, ¿hay una respuesta ideal? ¿O podríamos entender que hay una respuesta muy mala y otra peor? En tal sentido, en que los casos, estos casos trágicos, estarían evaluados o estarían entendidos como un caso inconmensurable, ¿no? O un caso donde no puede tener una respuesta simplemente porque son inderrotables ambos sentidos. Es decir, entre Q1 y Q2, ninguno de esos puedo medirlos. No hay una forma de medirlos. Y hay muchas razones por las cuales yo no pueda medir Q1 y Q2, ¿no? Por ejemplo, que yo no tenga la información suficiente como para poder entender cómo medir uno y otro, el peso objetivo de cada uno de estos. O por ejemplo, que los dos tengan el mismo peso, o que los dos sean inderrotables. En este sentido, bueno, trasladémoslo al derecho. Entonces, tenemos un dilema ya conformado. En el derecho pueden existir dilemas, especialmente en la última fase, que es la fase que realiza el juzgador. El juzgador podría enfrentarse a casos trágicos, y enfrentarse con casos trágicos, ¿qué implicaría para el derecho? ¿Qué profundidad tendría el admitir esto? Porque, bueno, digamos que si nosotros admitimos que existe una respuesta correcta, bueno, pues estaríamos en el mismo entendido en el que nosotros sabemos que hay casos fáciles, hay casos difíciles, sin entender que existe más allá en el derecho y que por supuesto no hay casos trágicos, genuinos, porque podría haber casos trágicos aparentes, ¿no? Entonces, en este sentido tendríamos que ver, por una parte, si hay casos trágicos, entonces tendríamos que analizar en otro sentido una situación, y es que ¿cuáles son esos límites a la racionalidad en el derecho cuando yo tengo que realizar una elección a través de estos dos conceptos, ¿no? Y ahora imaginemos un caso que se presentó hace muy poco a la opinión pública y que directamente resolvió la Suprema Corte de Justicia. Y es el caso voy a platicar el caso, es el caso donde hubo un intercambio de recién nacidos en un hospital del Estado de México. Se resolvió, hubo un consenso e incluso una indemnización bastante fuerte de aproximadamente 50 millones. En una clínica, 2 mujeres llegan aproximadamente al mismo tiempo, dan a luz. Los niños, por un error dentro del hospital, de las enfermeras, los intercambian y los entregan a los padres. Y los padres se los llevan sin conocer en realidad que sus hijos han sido intercambiados. Se los llevan, conviven con los niños de tal suerte que pasados unos años, por una situación interna en una de las familias, se hacen unos exámenes de ADN
y resulta que no son sus hijos. Ahí hacen las primeras diligencias y se enteran en el hospital de que efectivamente habían sido intercambiados los hijos. ¿Qué sucede? ¿Qué podría resolver, digamos, de una manera correcta un juez? Sí, y voy a decir las opciones alternativas, porque en realidad este caso se resolvió a través de un consenso entre los padres, es decir, llegaron a un acuerdo de a dónde iban a ir cada uno de los niños. Pero imaginemos que el caso fuera que ambas familias decidieran conservar a su hijo biológico y al hijo de crianza, porque cada una de ellas considera que cada uno de estos niños le pertenece. Entonces, esas familias consideran que deberían conservar cada uno los dos hijos. Obviamente, hay un conflicto que debería de resolver ahí el juzgador. O en su defecto, en otro sentido, que ambas familias consideraran que prefieren conservar a su hijo de crianza y la otra a su hijo biológico. Bueno, una familia considera al hijo de crianza que es su hijo y la otra considera que es su hijo biológico. Por lo tanto, están hablando del mismo niño. En ese sentido, ¿qué resolvería el juzgador? O que ninguna de las familias considerara que quiere quedarse con ninguno de los niños porque ninguno considera como su hijo. La pregunta es, ¿siempre en el derecho existe una respuesta correcta? ¿Qué debería de resolver ese juzgador cuando se le presentan algunas situaciones donde necesariamente tendría que evaluar si existe más allá de los simples casos fáciles y difíciles, sino que existen casos que son inconmensurables o que son inderrotables? ¿Tendríamos que aceptar? ¿O cuál sería en ese caso la única respuesta correcta? ¿Cómo podría evaluar a Q1 y a Q2 para determinar que esa es exactamente la respuesta correcta en el derecho? Si nosotros no pudiéramos resolver, si nosotros decidiéramos que sí, que efectivamente existen casos trágicos, primero estaríamos en el entendido de que probablemente estaríamos violentando una de las situaciones más generales en el derecho, digamos, la exigencia inexcusable de juzgar y resolver conflictos. Porque si yo no puedo medir Q1 y Q2, de tal forma en la que yo no puedo darle un peso específico a cada uno de ellos, de tal forma en la que yo tenga una forma clara de resolver, la exigencia que tendría que darse al juzgador sería con una moneda, ¿no? Sería la misma situación, si yo no puedo medirlo, que él tirara una moneda para resolver el caso, o que simplemente lo resolviera conforme él se despertó ese día, del humor, una cuestión emotiva. Si fuese así, creo que tendríamos que analizar nuevamente si el derecho podría incluir dilemas morales y si efectivamente el derecho va más allá de los únicos reconocidos casos fáciles y casos difíciles para entender que existen casos trágicos genuinos. Muchas gracias. Gracias, Abril. Y bueno, pues más o menos la línea continúa en ir planteando cómo explicar el papel de los tribunales como agentes que razonan con razones morales, además de razones jurídicas. Y corresponde ahora el turno a Raúl Gómez Toledo, que nos va a hablar sobre antropología jurídica, propuestas en torno a su identidad conceptual. Ha sido ayudante de profesor de asignatura en la licenciatura y el Sistema de Educación Abierta de la Facultad de Derecho en las materias de Derecho Procesal y Derecho Internacional Público. Se ha desempeñado como enlace académico del doctorado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y actualmente funge como ayudante de investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Adelante, Raúl. Hola, buenas tardes. Creo que no. Ya está. Gracias. Hola, buenas tardes. El trabajo que voy a presentar es Antropología Jurídica, propuestas en torno a su identidad conceptual. En realidad, parte de este trabajo lo había presentado el año anterior. Lo importante de esta presentación y que quiero compartir con ustedes es una propuesta que estoy haciendo preliminar, claro, sobre el término antropología jurídica.
Primero empezaré diciendo que en sí son escasos los conceptos que se han atribuido de antropología jurídica. Y varias de ellos son conceptualizaciones que han dado la mayoría de las veces antropólogos. Tomaré como primer ejemplo el caso de Carol Greenhouse, en el que dice que la antropología jurídica, o también conocida como la antropología de las leyes, es una subdisciplina de la antropología que se especializa en el estudio transcultural del orden social. Comúnmente esta es la acepción que está generalizada dentro del término antropología jurídica. Pero no hay un consenso sobre qué se va a entender por antropología jurídica en realidad. Y aquí viene justamente lo que dice William Nixon a raíz de eso, de la Universidad de Indiana, que dice que los académicos en general han tenido un problema para poder hablar de la antropología jurídica, ya que hay varios fenómenos que están implícitos dentro de este tipo de prácticas, pero que en general se atribuye que va a ser una forma de buscar o iluminar el orden de la sociedad humana. James Donovan, por su parte, dice, como regla general, a los antropólogos odian las definiciones, y por una buena razón, porque con ello se evitan de generar alguna malinterpretación de algún concepto y llevar a una generación de antropólogos o de juristas hacia un error. Y al igual pasa con la tradición francesa de la antropología jurídica, que también menciona que en realidad es muy difícil separar el derecho de los elementos sociales, culturales, políticos. En realidad son muchos factores que están ahí implícitos o que se consideran que están implícitos y por los cuales es difícil, desde mi perspectiva, generar una identificación concreta del término antropología jurídica. De hecho, parte de esta diferencia entre de la antropología jurídica y otros tipos de áreas creo que vienen desde dos aspectos. El primer término es desde un aspecto interno, que es los propios o quienes hacen antropología jurídica, sean abogados o sean antropólogos, qué es lo que están definiendo por derecho. Ese es el primer elemento que genera problema. Y la segunda cuestión es desde un punto de vista externo. ¿Qué se está entendiendo por antropología jurídica y cuál es la diferencia, por ejemplo, con antropología política, con antropología sociocultural? ¿Cuál es, en realidad, ese límite del objeto de estudio en donde uno puede decir hasta ahí termina el derecho y aquí comienza la parte política, aquí comienza la parte social? Entonces, comencé, y esto tiene un sentido en realidad, es una cuestión de la propia evolución de la disciplina, que comienza a mitad del siglo XIX, se le va a denominar la etapa preclásica y va a concluir hasta la mitad del siglo XX. Y básicamente los antropólogos que están metidos en esta disciplina tienen una influencia marcada por las teorías de Darwin y de Lamarck, y lo que intentan hacer o pretenden hacer es identificar cómo es que el derecho evoluciona en las sociedades. E incluso señalan que en realidad hay sociedades que no tienen derecho. Y, por ejemplo, Lewis Morgan hace una señalización de que los estadios de una sociedad es desde el barbarismo, salvajismo y posteriormente la civilización. Y posteriormente en este debate se incluyen los antievolucionistas o funcionalistas. Principalmente entra Malinowski o Boas, quienes hacen presentan una oposición a esta perspectiva porque señalan que en realidad todas las sociedades tienen derecho, solamente que hay unas que no tienen este sistema, como las sociedades victorianas, pero que en realidad tienen este sistema de ordenamiento social. A partir de esto, de este entendimiento del ordenamiento social y especialmente de la reciprocidad que reside como una característica esencial en Malinowski para poder determinar el derecho, este debate termina hasta más o menos 1940, comienza una etapa de colonialismo
Y con el colonialismo surge un debate también entre un antropólogo de Sudáfrica y un antropólogo estadounidense, Max Gluckman y Paul Bohannan, respectivamente. Y Max Gluckman señala que en realidad todas las sociedades pueden aplicarse los conceptos de una sociedad, por ejemplo, occidental a una sociedad tribal. Cosa que Paul Bohannan discierne, dice, no, ustedes tienen una conceptualización y conforme esa conceptualización van definiendo su mundo, su estructura real, cosa que no pasa con ciertas tribus. Y este es un debate que se mantiene hasta finales de 1980 y que sigue con lo que se va a denominar una etapa posclásica o posmoderna, que me atrevo a decir comienza en la tradición angloparlante de la antropología jurídica, en el cual ya se comienzan a hacer análisis de los discursos sobre las sociedades occidentales, bueno, sobre los sistemas jurídicos de sociedades occidentales. Y esto es interesante porque me pregunté en ese sentido, y es parte de lo que se había presentado anteriormente, ¿cuál es la diferencia entre la antropología jurídica angloparlante y la antropología jurídica latinoamericana que se está realizando? Entonces comencé a hacer una búsqueda inicialmente de universidades hispanoparlantes donde se imparte la materia de antropología jurídica. Esta es toda la lista de las universidades que encontré o que detecté que tenían la asignatura de antropología jurídica, sea la carrera de antropología o sea la carrera de derecho. La mayoría de ellas están en un nivel optativo y muy pocas, pero la mayoría son las de derecho, las que las ponen como obligatorias. Y en Latinoamérica encontré en algunos lugares la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, en Chile la Universidad Austral, la Universidad de Chile. En Colombia encontré la Universidad del Cauca, la Universidad de Santo Tomás. En España también encontré la Complutense de Madrid. En Perú, la Mayor de San Carlos, Amazonía Peruana y Nacional del Altiplano. Entonces, los resultados básicamente fueron, mi universo de planes de estudio detectados fueron 28, lo cual habla de que en realidad son muy pocas las universidades que están implementando la antropología jurídica o están implementando esta asignatura. Los planes de estudio disponibles que pude encontrar fueron 13 y consecutivamente los planes de estudio con bibliografía incluida fueron solamente 9. Entonces, a partir de estos 9 planes de estudio, comencé a hacer un análisis de cuáles eran las bibliografías que estaban citando o cuáles eran las corrientes que suscribían las personas que se veían involucradas dentro de esta bibliografía. Como dato, la Universidad de Buenos Aires era la que presentaba un mayor número de fuentes, aunque de distintas corrientes. Eran 66 fuentes divididas en 5 módulos y las de mayor antigüedad era la Universidad Autónoma de la Ciudad de México del 2017, que solamente tenía 3 bibliografías. Entonces, bueno, estos son mis metadatos de la base. Hice una base a grandes rasgos de cuántas veces se repetían las fuentes en los distintos planes de estudio. Fui señalando también cuáles eran las corrientes que se iban viendo y me percaté de que la mayoría de ellas eran corrientes suscritas a la epistemología del sur o a las corrientes de epistemología del sur suscritas por Boaventura de Sousa Santos, pero una bibliografía que siempre estaba en la mayoría de los planes de estudio era Esteban Crotz, que es un antropólogo mexicano de la Universidad Autónoma Metropolitana de René Coupé, y Richard Potts, que son unos antropólogos austriacos, pero que hicieron una publicación aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bueno, esto es también parte de lo que se presentó. Y una vez que ya concluí con esto, lo que pude percatarme de, una vez ya leyendo o explorando la bibliografía y buscando un concepto sobre antropología jurídica, encontré que en realidad hay un consenso de que se trata de una rama de la antropología. Pero son escasas las definiciones en realidad que dicen qué se va a entender por antropología jurídica. Y consecutivamente con esto hay una dificultad para poder distinguir el objeto de estudio y entonces poder evidenciar cuál es la identidad epistémica de la antropología jurídica. Y curiosamente también encontré un concepto que había arrojado Esteban Crotz, el autor que estaban señalando en cada uno de los planes de estudio,
Y mencionaba lo siguiente, en un libro que se llama Aproximaciones a la antropología jurídica de los mayas. Dice, tiene dos significados la antropología jurídica. El primero se refiere a una subdisciplina o rama especializada de la antropología. El segundo, a un campo multidisciplinario inaugurado por aquella. O sea, estamos partiendo que tiene dos acepciones, al menos dentro de la conceptualización de Esteban Crotz. La antropología jurídica es vista generalmente como una subdisciplina de la antropología, a veces al lado y a veces como parte de otra subdisciplina, a saber, la antropología política. Se ocupa de cierto tipo de reglas o normas llamado legal, de sus orígenes y sus modificaciones, de las instituciones relacionadas con su funcionamiento y transformación, de su legitimación y sus relaciones con la estructura social y la cosmovisión más generales de la sociedad, cuyas reglas se estudian. Y la segunda acepción, que también venía dentro de esa misma página, podría decirse también que la antropología jurídica es la subdisciplina antropológica que se ocupa ante todo de los conflictos básicos de un grupo social, analizando su definición, prevención y solución. Intenté filtrar todos los elementos que estaban dentro de este concepto y en realidad todos los elementos los fui pasando a un diagrama booleano y me di cuenta de que la definición era extremadamente larga, que no cumplía con los elementos para una definición adecuada. Además de que, por ejemplo, en el inciso C, que es a veces al lado de, y a veces como parte de otra subdisciplina, no está teniendo una arborescencia o una jerarquización. Es como si tuviéramos a la antropología política, a la antropología jurídica, pero también aquí a la antropología jurídica, y me imagino que aquí a la antropología sociocultural o algún otro tipo de antropología previa a la jurídica. Entonces, eran varios elementos con los cuales en realidad chocaba un poco un entendimiento de la disciplina. Entonces, bueno, es lo que he estado trabajando, lo presento rápidamente porque también el tiempo se nos va a acabar. Lo que yo estoy proponiendo es que la antropología jurídica es una rama de la antropología, claro, que tiene por objeto de estudio del derecho como un sistema de prácticas institucionales reconocidos por los agentes validados por el propio sistema. A diferencia del entendimiento del término antropología jurídica que propagan antropólogos o que proponen antropólogos de países latinoamericanos como una rama de la antropología encargada de estudiar al derecho como fenómeno de ordenamiento social, principalmente en sociedades indígenas, el concepto que estoy proponiendo es básicamente el que se basa en reglas constitutivas y hechos institucionales. Es decir, si yo quisiera hacer una antropología social, por ejemplo, con niños en situación de calle o chavos de calle, cuando ellos solucionan sus conflictos, eso yo lo vería como una antropología social. Al final son una serie de normas, en un sentido hartiano primarias, podría ser, que están solidificando lo que se va a entender por una esquematización u ordenamiento social. Lo que yo entendería por una antropología jurídica aplicada a este fenómeno es cómo los tribunales llevan a cabo los procesos judiciales de las personas que están en situación de calle, que es un contraste muy distinto entre que el sector primario genere sus propios mecanismos de regulación a que haya una institución o un sistema el cual va reconociendo sus derechos y los va mediando a partir de estas normas secundarias. Y además estoy proponiendo en ese sentido que pueda haber una antropología, llamémosle normativa, en la cual se puede dividir tanto una antropología religiosa, una antropología jurídica también, sería parte de, pero también hay otras series de normas que se pueden incluir dentro de esta antropología normativa. Es decir, la antropología normativa estaría en un nivel, en un supranivel, mientras la antropología religiosa, como la antropología jurídica, serían infraniveles de esta, hiponímicas. Y además la antropología jurídica, esto lo saco de un autor que se llama James M. Donovan de la Universidad de Kentucky, puede tener tres niveles de aplicación. Un nivel etnográfico, que es una antropología jurídica que está en una relación directa con los fenómenos o los tribunales. Un nivel comparativo de la antropología jurídica, la que se le puede llamar antropología jurídica comparada, que es una serie de comparaciones que se pueden hacer dentro de un mismo tiempo, pero en diferentes espacios, con distintos tribunales.
y un nivel de aplicación de antropología jurídica aplicada, en el cual, por ejemplo, los estudios que están realizando con Liobar o Merli pueden ser análisis del discurso, una serie de herramientas que pueden proporcionar o ayudar a identificar todos estos fenómenos jurídicos. Y bueno, pues sin más, quedo por sus atenciones. Gracias. Muchas gracias. Ahora tengo el honor de cambiar ahora como moderadora para presentar a una querida amiga e investigadora. Voy a presentar a Sandra Gomora Juárez. Ella es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad, maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y obtuvo mención honorífica. Actualmente ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y SNI en nivel candidata. Ella tiene preparado un tema que me parece sumamente interesante para escuchar. Bueno, Sandra, es todo tuyo el micrófono. Gracias, Abril. Pues gracias al doctor Enrique Cáceres por esta invitación y por la oportunidad de participar acá. Y lo que quiero plantear es una revisión de la tesis del enfoque espejo, ¿no?, de Mirror View Thesis, que plantea Postema en uno de sus trabajos en Laws, Autonomy and Public Practical Reason. Y me quiero concentrar en la tesis del enfoque espejo. Bueno, así la bautizó Rodríguez Blanco también en un trabajo posterior. Pero digamos que en este artículo Postema aborda diferentes tesis. Yo solo quiero referirme a esta tesis y además es una tesis amplísima que también tiene varias aristas. Entonces, básicamente lo que haré es concentrarme en una tensión en la que pone el foco Postema y querría plantear una lectura alternativa para atender esta tensión. Entonces, la tesis básicamente nos dice que las normas jurídicas tienen fuerza excluyente solo cuando los agentes a quienes están dirigidas les conceden esa fuerza en el razonamiento práctico. Pero dichos agentes tienen razón en concederles esa fuerza excluyente en la medida en que los tribunales lo hacen de manera fiable, es decir, les conceden fuerza excluyente de manera fiable. Esto es relevante por varias razones, en particular en el marco de esa discusión del razonamiento práctico y razones para la acción. Y aquí digamos que la parte más importante o la parte central de la tesis radica en que, digamos, el conflicto no está entre la tesis de las fuentes y la tesis de la exclusividad. En Postema esto no tiene un conflicto, sino que el hecho mismo de que los tribunales empleen otras razones con demasiada frecuencia para justificar sus interpretaciones, esta posibilidad de distinguir o de anular precedentes, la sola característica de esta práctica jurídica que todos podemos observar, pues plantea una inadecuación descriptiva de la tesis de la exclusividad y en estos casos ya no podríamos decir que son excluyentes y por lo tanto pues fracasan en ejercer una fuerza excluyente en las deliberaciones de los tribunales. Y Postema nos plantea una estrategia de rescate, bueno, dos, pero básicamente la que a mí me interesa es una, y es la estrategia de rescate, que consiste en restringir el ámbito personal de la tesis de la exclusividad para que aplique únicamente a los ciudadanos y dejando fuera a los tribunales de la aplicación de esta tesis. Los tribunales estarían exentos de aplicar esta tesis, ¿no?, según la cual cuando una autoridad requiere una acción, los tribunales deben actuar por esa norma jurídica y esto excluye la deliberación y excluye la posibilidad de actuar por otras razones diversas a la que plantea la norma jurídica. Entonces, evidentemente rechaza esta solución que, estrictamente hablando, en la tesis original, Raz adopta como una parte obvia de la respuesta o obvia de la explicación misma de la tesis, es decir, la tesis de la exclusividad no aplicaría a los tribunales, porque así está diseñada. Entonces, en la restricción que plantea Postema, dice, bueno, esto es una solución ad hoc que no funciona y no es consistente con esta función que tradicionalmente identificamos en los tribunales, que es pues dar razones para la acción
o proporcionar, ejercer este balance de razones por nosotros para que nosotros tengamos una respuesta que sea una razón para la acción y que modifique nuestro razonamiento práctico. Y por lo tanto, eso tiene un impacto en esta cuestión que generalmente se asume que puede generar o facilitar la cooperación entre los participantes de una sociedad. Además, esta solución o esta estrategia de rescate, como la llama Postema, pues no se sostiene en la medida que el razonamiento práctico en materia jurídica es interdependiente, digamos, horizontalmente y verticalmente, digamos, es Postema. Y el argumento, digamos, de la coordinación y de la cooperación sigue siendo central aquí, porque asumimos que los ciudadanos deseamos comportarnos de una manera que sea útil para nosotros y podamos coordinarnos mutuamente, no solo con las autoridades, sino con otros agentes como nosotros, para poder, digamos, llevar a buen puerto todas nuestras actividades. El problema de esto es que si no sabemos con anticipación o si no podemos más o menos prever lo que va a decidir un tribunal en un asunto o en un caso, pues no tiene sentido hablar de esta calidad excluyente. Y entonces, si ocurre que algunos ciudadanos tratan a las normas jurídicas como no excluyentes, pues otros ciudadanos van a tener razones para tratarlas de la misma manera, y entonces esto puede generar un escenario distinto al que usualmente describimos como lo que sucede en el derecho. Entonces, finalmente, digamos, el punto aquí es que cuando se interpreta creativamente la distinción de precedentes, anular precedentes, y se está recurriendo a razones distintas que no son razones jurídicas, en ese momento se pierde en automático pues la calidad excluyente, ¿no? Digamos, como categoría conceptual que nos sirve para explicar esta práctica. Entonces, a mí me interesa mucho digamos, este análisis, y se ve además, digamos, complementado con otra crítica adicional que se suma a esta misma postura, que es la de Margaret Martin, en el que justamente se suma a esta, digamos, línea de discusión y nos habla de que necesariamente habría que reconfigurar la teoría para poder dar cuenta de esta cuestión, si es que seguimos considerando que esta tesis puede ser valiosa en alguna medida para explicar la práctica judicial, ¿no? Hace unas observaciones adicionales que tienen que ver con que, digamos, que la tesis de las fuentes del derecho bien no aborda directamente la cuestión de la existencia o inexistencia de la aplicación del derecho o cómo debería ser esto, pero que se centra básicamente con, digamos, una perspectiva hacia el pasado, mientras que la aplicación del derecho tiene una perspectiva hacia futuro primordialmente. Adicionalmente, plantea esta cuestión, siguiendo esta línea, que la posibilidad de una interpretación robusta reduce el valor de las fuentes del derecho, y que pues básicamente esta idea de operar por razones para la acción se diluye y se deprecia una vez que aceptamos que pues los jueces pueden considerar otros elementos que no son estrictamente razones jurídicas. Y decía que a mí me parece una tesis muy valiosa porque pone en el foco un aspecto pues muy importante de la práctica judicial que tiene que ver con la coordinación, pero además creo que esta tesis de la exclusividad explica una buena parte de la práctica jurídica, es decir, creo que tiene mucha razón Postema en poner el foco en ciertas tensiones, pero también me parece que hay ciertas tesis que son muy extremas y que no podríamos descartar, digamos, de un plumazo, ¿no? Aquí volvería a, nada más retomaría muy rápido la cuestión o la respuesta que daría Raz, ¿no? Que da Raz a esta cuestión, que es básicamente que si hablamos de sistemas jurídicos que admiten esta posibilidad, ¿no? La posibilidad de dar respuestas o de recurrir a otro tipo de razones para dar respuestas a los problemas en el derecho, entonces admitimos que los jueces pueden recurrir a razones morales en la decisión de sus resoluciones, y si esto ocurre y tienen la posibilidad para cambiarlo y es correcto que lo cambien, pues entonces simplemente la tesis no se aplica a los tribunales, ¿no? Básicamente eso respondería, o eso responde en la cuestión de Postema, de modo que esta estrategia de Postema también la descarta de inmediato porque no necesita una estrategia de rescate, simplemente no se aplica.
Y aquí es donde quiero como distanciarme del planteamiento, porque a mí me parece que esta tesis es muy valiosa en cuanto el valor que tiene, la fuerza explicativa que tiene para explicar sí una parte de la práctica. Creo que es insuficiente, creo que hay partes que tenemos que repensar y mejorar, pero sí que captura algo importante que no podemos, digamos, descartar. Y lo que quiero hacer es una lectura alternativa según la cual entendamos que las razones que se emplean en la tesis de la exclusividad son extensivas a los tribunales sin que esto amenace la adecuación descriptiva de la práctica. Posiblemente ya no se va a llamar así, posiblemente básicamente no es la postura de Raz, es una postura distinta, pero tendría que considerar algunos aspectos. Y creo que esta práctica es consistente, o esta alternativa es consistente con la práctica y explica de mejor manera, digamos, todas las variantes y todas las posibilidades de la práctica. Lo primero que quiero decir es que se pierde de vista, me parece, la obligación fundamental que tienen los tribunales de aplicar el derecho previamente establecido, de aplicar razones excluyentes, aun cuando estén habilitados para interpretar jurídicamente. Es decir, no es que una excluya a la otra, no se les releva de esta obligación fundamental. Creo que tienen una obligación fundamental más una habilitación para, en algunas situaciones, recurrir a la interpretación jurídica. Y generalmente el planteamiento o el dilema o el problema se plantea en términos de que hay una imposibilidad de hacer ambas cosas. Creo que esta cuestión no es un punto litigioso, decíamos lo de recurrir a otro tipo de razones en esta discusión, pero si se acepta justamente esta posibilidad de que hay escenarios en los que los tribunales deben recurrir a estos recursos, ese es el momento, o digamos el único momento en el que se tiene la posibilidad de interpretar. Esto significa que también no son todos los casos, no son la generalidad, y que los tribunales hacen eso, pero también hacen otras cosas. Es decir, creo que también el argumento relacionado con la frecuencia en que esto ocurre, pues no es exitoso para derrotar la afirmación de que los tribunales sí actúan también por razones excluyentes. Al final creo que sería una tesis pues empírica, que no es la ambición de postema como comprobar de cuánto sí, con qué frecuencia y tal, sino que me parece que las dos actividades no se les da la importancia que tienen, digamos, simultáneamente en esta práctica. Tampoco es que ocurra que se hagan a un lado completamente todas las razones excluyentes y todas las normas jurídicas parcialmente aplicables y se cree alguna cuestión independiente y totalmente aislada del resto de las fuentes. Creo que ambos extremos o ambas posibilidades son inadecuadas en la medida en que pierden de vista la otra posibilidad. Me parece que sí hay un buen número de casos en el que la interpretación jurídica en sede judicial, para extender, crear, subsanar el contenido jurídico, hace un ejercicio de inclusión, es decir, sí considera a las fuentes, es decir, se emplea simultáneamente tanto razones excluyentes como razones morales, es decir, el solo hecho de trabajar con normas jurídicas equivale un poco a extender algunas de las razones originales que se tenían en el razonamiento en un nuevo balance de razones que no las va a descartar plenamente, sino que va a generar una reconfiguración de ellas. Y al final tenemos una nueva versión de estas razones que a su vez serán, en los casos estrictamente aplicables, excluyentes en su caso. Y creo que esto debería entenderse como una lectura distinta o como una dimensión distinta de la tesis aplicable a los tribunales. No me parece que sea adecuado el hecho de que se libere o que se exente a las autoridades de la aplicación de esta tesis. Me parece que de hecho que es un aspecto importante que debería de tenerse en cuenta, pero me queda claro que en el sentido original de la tesis no es posible. Es decir, habría una contradicción interna en esto y por eso quiero intentar avanzar algo. Digo, por supuesto ahora es solamente un poco unas líneas de hacia dónde iría, pero creo que el sentido pleno de la tesis excluyente aplicable a los ciudadanos sigue siendo funcional en sus términos
pero a los tribunales como entes institucionales que tienen justamente esta función de balancear razones, se les necesita dar una lectura distinta, tomando en consideración una de las funciones primarias que tienen, que no podríamos exigirles que desempeñaran, a no ser que tuvieran esta posibilidad de balancear razones, incluyendo las razones que ya son parte del sistema, que viene una norma jurídica cuando no excluye el balance, entonces te obliga a recurrir a razones de primer orden, pero estas razones de primer orden en sede judicial no son razones de primer orden, digamos, del tipo que tienen los ciudadanos, son contextuales, digamos, ya son razones que alguna vez fueron excluyentes, tienen otra naturaleza, en mi opinión. Creo que ahí hay una elaboración que es necesario trabajar para dar cuenta de cómo sí hay momentos y cómo permanentemente hay una fuerza o digamos un valor normativo que se tiene en el balance de razones dentro de los tribunales. Y esta cuestión de la cuestión de la perspectiva con miras a futuro, ¿no?, que nos mencionaba Martín, justamente creo que de ahí mismo en esta misma línea va esa respuesta, porque creo que no es no es lo único que hacen los tribunales. Se descuida esta cuestión como si fuera totalmente creatividad y totalmente innovación lo que se hace allá. Y creo que no es así, creo que hay ambas cosas, hay ambas actividades, ocurren en momentos distintos y alguna de las dos explicaciones descuida alguno de estos dos aspectos de la práctica y que creo que es importante dar cuenta. Y efectivamente ahí Postema nos refleja un problema que tenemos que atender y que es justamente la posibilidad de que esta tesis aplique a los tribunales o la estrategia que él pone de restringirlo. Creo que no es adecuada, creo que no deberíamos restringirlo y esto no explica adecuadamente la práctica, sino más bien intentar ver o poner el foco en la perspectiva de la función de los tribunales y cómo esto demanda que hagan ambas cosas, demanda que traten de las normas jurídicas de manera excluyente y también demanda que puedan balancear razones cuando no hay respuestas a las que puedan ya acudir previamente dadas. Aquí la cuestión de la idea de que se recrean las razones y que hay razones que no se descartan, sino que se retrabajan, vamos a llamarlo de alguna manera, me parece una cuestión valiosa y este aspecto de que la interpretación en sede judicial reduce el valor de las fuentes, creo que va en esta dirección de caer en posiciones muy extremas que no permiten explicar o que se excluyen mutuamente y no permiten explicar esta cuestión y este aspecto que me parece valioso. Por supuesto hay como pues muchos aspectos y refinamientos que se requieren hacer y incluso hay tensiones, ¿no? No solamente con Postema, sino con Raz y con Rodríguez Blanco y con Martín, pero a mí me parece que hay algo aquí bien valioso que no podemos descartar de antemano. Y bueno, pondría nada más el tema ahí sobre la mesa. Muchas gracias. Bien, vamos a retomar las preguntas. Daríamos... ¿Sí? Ok. Tenemos todavía 15 minutos para intercambios, entonces vamos tomando como el orden de las preguntas. Buenas tardes. Muchas gracias por todos los conocimientos que nos están aportando en esta mesa y en las anteriores. Y bueno, mi pregunta va encaminada a la doctora Abril Uscanga para saber cuál es la justificación de que denomine a esa otra categoría de conflictos como trágicos y además los califique como genuinos y aparentes. Entendí que nada más habló de conflictos trágicos genuinos. Si hay una diferencia entre lo genuino y lo aparente, ¿cuál sería entonces, en la segunda pregunta, un ejemplo de caso trágico aparente? Y por lo que hace al maestro Enrique Rodríguez Trujano, sí quisiera también hacerle la pregunta que dentro del ámbito moral y de esa clasificación de la moral interna y externa, ¿cómo considera los derechos humanos? Si son principios, y también en consecuencia, ¿cuál es la naturaleza de los mismos? Filosófica, política, jurídica
y la podemos ver desde una visión multidimensional, esa concepción de los derechos humanos. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Gracias. Tomás. Yo tengo preguntas para 3 ponentes, no sé si Sí, hago todas porque hay poco tiempo. Para Enrique, la idea de Fuller de los 8 principios de su moralidad interna del derecho. Yo creo que Fuller tiene 2 problemas. Como teoría descriptiva o analítica, como una teoría conceptual de los rasgos necesarios para que el derecho exista, ¿vale? Es problemática porque es pensable, es posible imaginar sistemas jurídicos que tienen eficacia y que no tienen los 8 rasgos. Pero como teoría normativa también es mala. Porque casi todos los sistemas jurídicos satisfacen a esos criterios de corrección. Entonces, como una teoría aspiracional del derecho no dice nada. Por ejemplo, otras perspectivas más exigentes del Estado del Derecho, como por ejemplo de Jeremy Waldron, de Postma, Gerald Postma y otros más, exigen que el derecho tenga también una accountability para que los ciudadanos puedan exigir de las autoridades que cumplan el derecho también y puedan interpretar el derecho y argumentar sobre el derecho. Satisface poco. Yo lo creo que me gustaría que tú hablase un poco del que piensas de la teoría normativa de Fuller, porque yo creo que no resuelve completamente el problema. Para abrir, la tesis de la inconmensurabilidad de los derechos desde el punto de vista del observador, a mí me parece evidentemente verdadera. Pero desde el punto de vista del participante, si yo propongo cualquier solución para un problema jurídico, yo tengo que asumirla como falsa, porque si no fuera así, negaría mi propia solución. Si yo como juez digo, hay que hacerse X, ¿vale? Yo no podría más decir que es inconmensurable porque ya no habría más como decir que X es correcto. Eso, ¿qué piensas de esa posibilidad de mirar la cuestión de 2 lados, de 2 ángulos, de un ángulo interno o desde un ángulo externo? Porque yo creo que la tesis de la única respuesta correcta de Dworkin es una tesis que se sostiene solamente desde el punto de vista interno. No es una descripción de lo que el derecho es para fines cognitivos. Es más una exigencia performativa sobre cómo yo debo actuar para hacer un argumento jurídico, para erigir una pretensión de verdad para los argumentos que yo intento utilizar en el discurso público. Vale, me gustaría oír un poco de sus comentarios. Y para la ponencia de Sandra, que me ha encantado, Sandra. Después hablamos sobre eso, porque yo estoy con un proyecto de un libro sobre Postma, donde Noel estará también. Puedo invitar si queréis regresar. Y Postma participa incluso. Pero, no se comprendí todo porque tu ponencia ha sido muy difícil y en español es más complicado. Pero hablo solo de la parte final, donde me parece que tú caminas en una dirección que me parece muy interesante, de entender que hay casos
en que los jueces tienen la obligación de seguir razones excluyentes. Pero hay otros donde ellos tienen legitimidad para utilizar razones morales y por lo tanto no excluyentes. Yo creo que eso me parece muy plausible, pero eso nos lleva necesariamente para lejos de RAS, porque esa solución, si nos mantenemos en el sistema de RAS, llevaría a la decisión de razones de tercer orden para saber cuándo elegir entre una y otra. Y RAS no nos da eso, no define, no es posible encontrar una explicación para eso. Por eso me parece que la teoría que tú necesitas es una teoría interpretativa en el sentido de networking. Eso es lo que me gustaría preguntar. Sí, gracias, Tomás. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los presentes y a los ponentes. Tengo un comentario y una pregunta hacia el maestro Enrique. Y bueno, el comentario es que por fin estoy de acuerdo en algo con usted, que es que sí, en efecto es una tesis normativa y no una conceptual. ¿Por qué? Porque primeramente no se entiende que en una sociedad pueda haber más o menos derecho dependiendo de la mayor o menor medida en que se satisfagan ciertos conceptos. Dicha satisfacción de estos conceptos de la moral interna se determinan por su incorporación al mundo jurídico y por su imposición en normas jurídicas que así se establece. Hago énfasis en la imposición y no por la aspiración a algún objeto o a algún fin, ya que si se cumplen dichos conceptos, el resultado es que van a pasar a ser parte de un mundo jurídico, pero si no se cumplen, no serán válidos y no van a ser derecho. Hago énfasis en lo que dice Hart: si deseas hacer un derecho eficiente, debes respetar estas normas, pues sin estas el sistema jurídico perdería su funcionalidad. Hart compara más bien los requisitos de la moral interna con la moral del envenenamiento, haciendo un comentario muy sarcástico hacia Fuller. Esto implica que los principios de legalidad de Fuller no son más que normas técnicas, ya que estos conceptos no son más que normas. ¿Qué puede haber de mí? Mi pregunta es que en los principios de la moral interna del derecho de Fuller, ¿qué carácter moral pueden tener? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, entonces damos paso ya a las participaciones en la mesa. Si alguien quisiera tomar, bueno, vamos en el mismo orden que fuimos participando. Enrique. Gracias. Sí. Con respecto a la primera pregunta sobre si los derechos humanos son principios, serían principios de carácter sustantivo, porque ya nos indican, ya tienen un contenido muy específico. ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, hay un amplio debate sobre la naturaleza de los derechos, cuál es el origen de los derechos humanos, pero es interesante que en el caso de Fuller, después de haber recibido las críticas de otros profesores, en particular de Hart y de Raz, Lon Fuller reformuló su teoría y trató de defender que estos requisitos formales, o como también les llama, estos criterios de justicia formal, están fundamentados a su vez en una noción de autonomía humana, de agencia moral. Entonces el fundamento de todo, tanto de los principios que serían éticamente neutrales con respecto a la moral sustantiva, tiene a su vez fundamento en esta noción de la dignidad humana y la capacidad que tienen los seres humanos de desarrollar su inteligencia, dirigir sus vidas tomando decisiones racionales. Entonces allí el fundamento tanto de la justicia formal como de la justicia material es una noción muy cercana a los derechos humanos, la dignidad humana. Aunque como señala Joseph Raz en La moral de la libertad, pues este
esta idea de la autonomía moral de las personas es a su vez un valor cultural. Entonces hay una especie de círculo sin probando, ¿no? de dar justificación de cómo la moral interna es neutralmente ética, pero a su vez tiene como fundamento un valor moral. Pero bueno, señalaría que los derechos humanos son principios sustantivos, aunque en una segunda reformulación Lon Fuller quiere introducirlos de manera un poco velada como el fundamento de todo. No se podría explicar la exigencia de estos principios procedimentales de la moral interna sin asumir que los seres humanos son agentes morales. Con respecto a los comentarios de Thomas, estoy totalmente de acuerdo. Es muy difícil defender el argumento de la moral interna como una tesis conceptual, y también entender como una tesis normativa tiene sus alcances, porque estos principios evidentemente son muy generales, y el positivismo lo que ha establecido es que nosotros podemos regular las conductas de las personas y de las autoridades, estableciendo cada vez más normas que especifiquen cuáles son las conductas y cómo se tienen que regular. Entonces, en lugar de hablar de criterios muy generales, la posición del positivismo es entrar y regular más específicamente qué conductas están calificadas jurídicamente y bajo qué circunstancias. Quizá se me ocurre que Lon Fuller podría tener una respuesta a este problema de los alcances normativos de su argumento. Y es algo de lo que no hablé en la presentación, pero tiene que ver con la lealtad y la fidelidad y la reciprocidad que el cumplimiento de estos principios puede generar en la ciudadanía y en otros órganos del derecho. Porque en la medida en que la ciudadanía promulgue normas que son generales, públicas, racionales, inteligibles, que me exigen conductas que están en mis manos cumplir, yo puedo responder, digamos, con la misma moneda. Entonces creo que ese es un elemento, la fidelidad de la ciudadanía hacia el derecho, que podría abonar a esta tesis normativa de los principios de la moral interna. Ese sería la ventaja o el beneficio de sujetar la promulgación de leyes y normas a estos criterios. Y bueno, curiosamente es algo que también está en Dworkin, ¿no? La idea de la integridad del derecho, de cómo hay una exigencia de que los órganos retomen lo que dicen las normas y otras decisiones judiciales y le den la mejor perspectiva, y también existe la idea de la fidelidad y la lealtad. Entonces creo que ese sería un camino posible, al menos para defender la plausibilidad de esta tesis normativa de los principios de moral interna. Y por último, ¿qué carácter moral pueden tener los principios? Si se puede entender estos principios de justicia formal, estos criterios procedimentales en una dimensión moral, bueno, hay también mucho debate al respecto. Las primeras objeciones que recibió Fuller es que pues no tienen nada de moral estos principios, que son neutralmente éticas, que efectivamente podemos imaginar sistemas jurídicos que no responden o que responden perfectamente a estos principios y que son moralmente inicuos. Entonces no habría una conexión allí, sino que lo que están definiendo estos principios efectivamente son criterios de eficiencia del derecho, no sus propiedades esenciales. Sin embargo, creo que se podría investigar un camino de defensa de la moralidad de estos principios de la moral interna a través de este fenómeno de aceptación de los ciudadanos cuando las normas son claras, no variables, inteligibles, cuando son constantes, se aplican con congruencia. Y este fenómeno de aceptación, que tiene que ver con la lealtad, la reciprocidad, pues es un fenómeno social que se da
cuando las normas tienen estas características. Creo que ese es el camino donde se podría defender un valor moral de estos principios de la moral interna. Gracias, Aure. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a intentar responder las dos lo más rápido y fácil para mí. Bueno, en principio, por supuesto, estamos hablando de los casos trágicos genuinos desde una perspectiva totalmente teórica, porque en el derecho se ha considerado que todos los conflictos pues, son aparentes, ¿no? Todos los conflictos son aparentes porque todos los conflictos pues, hay que darles alguna resolución y de esa forma no generar una denegación de justicia. Sería totalmente extraordinario que algún juez dijera que no puede porque es un caso trágico, ¿no? Simplemente dijera, es que no lo puedo medir, tienen el mismo peso, no tengo ninguna forma de solucionar esto, y bueno, ahí lo dejo, no hay ningún tipo de solución. Bueno, eso sería algo sin precedentes que por supuesto no podría admitir, o el derecho hasta ahora no está al menos considerando admitir. En ese sentido, bueno, todos serían aparentes. En este caso, la teoría le llama aparentes o disolubles, toda vez que estos dilemas resultan falsos, ya que se considera que el dilema, bueno, realmente no es genuino, ya que no existen varias alternativas, sino que existe una sola de ellas, la cual es viable, es la correcta o es la válida. En ese sentido, bueno, pues solamente daba algunos ejemplos de lo que yo consideraba en realidad que podría ser un caso de conflicto genuino, porque sería complejo realmente identificar cómo es que el juzgador realiza una determinación hacia un lado o hacia el otro, y si esta determinación realmente integra elementos de subjetividad, como ya lo han comentado los compañeros, estas otras razones que influyen en el derecho y que de alguna forma podrían ser pesadas desde cualquier forma, ¿no? En tal sentido en el que internamente podría resolverse, el juzgador podría determinar que es una u otra resolución y dar los argumentos en relación a esa determinación, justificarlo plenamente y que esa sea la respuesta correcta, cuando por supuesto posteriormente podríamos ver otra conformación de la sala, otra conformación del tribunal y otro juez decidiría totalmente en otro sentido, muy probablemente, y puede suceder, sí, por supuesto. Entonces me parece que es una situación compleja porque la argumentación va totalmente relacionada con esa parte, digamos, interna de que el derecho sí tiene razones suficientes y que, digamos, la teoría de la elección racional funciona plenamente y que, por lo tanto, nosotros en el derecho tenemos como una completitud, ¿no? Ese tipo de plenitud en el derecho que anteriormente se entendía a través de las escuelas más formalistas, como la jurisprudencia de conceptos o la escuela de la exégesis, como regresando para volver a entender el derecho que es pleno, ¿no? Nos faltan otros elementos todavía como para reconfigurar ese mismo 1700, pero en el mismo sentido, en el momento en el que nosotros consideramos que todos los casos pueden ser resueltos, es decir, no hay límites para la racionalidad. Los razonamientos en el derecho pueden ser completos y por lo tanto, bueno, ya entendemos claramente que los límites de eso probablemente sería que llegue otro tipo de razonamiento a través de otro tipo de juzgador y a través de eso, pues se lleguen a dos soluciones totalmente diferentes. En cualquiera de los casos, el derecho tendría que negar que existen racionalidad imperfecta, indeterminada y de preferencias, de tal forma que en el ordenamiento jurídico pues siempre me permitirían alcanzar una respuesta correcta y y en este caso integrando cualquier tipo de razones, incluso, como ya lo había comentado, razones que incluso pudieran llegar no solamente a una situación subjetiva, que a veces es muy mal entendida porque la subjetividad existe en el derecho, siempre va a existir y existen en todos los sentidos, pero el problema es el entender que esto puede llegar a un ámbito de arbitrariedad y por lo tanto
Los casos trágicos, como los vengo a presentar, es solamente como un tipo de reflexión para volver a considerar lo que regularmente tenemos como por sentado, estos postulados que regularmente nosotros hemos estudiado y que los repetimos constantemente, pero que difícilmente nos ponemos en la posición, digamos, como damos un paso para atrás y volvemos a preguntarnos si en verdad estos constituyen consensos totalmente plenos, totalmente constituidos, y que remarcan que en el derecho todo puede tener un peso, todo puede ser medido, nada tiene un carácter de irresoluble, ¿no? Entonces, rompe ciertos parámetros o ciertos esquemas que nosotros damos por sentado, pero que por supuesto funcionan y nos funcionan a nosotros de manera diaria o constante. ¿Sí? Gracias, Abril. Bueno, pues para atender la pregunta de Tomás, sí, la verdad es que es un tema que me intriga constantemente, pero sigo pensando que el concepto de autoridad es una herramienta conceptual central para explicar el concepto de precedente. O sea, creo que no podríamos renunciar a ese concepto. Lo que sí es que creo que se requieren herramientas adicionales o conceptos adicionales para dar cuenta plena de lo que ocurre verdaderamente en los tribunales. Es decir, posiblemente la tesis de la dependencia, la tesis de la justificación normal, son tesis que explican adecuadamente buena parte de la práctica, pero la tesis de la exclusividad requiere ciertos ajustes si estamos hablando de los ciudadanos o si estamos hablando de los tribunales. Creo que la diferenciación entre los sujetos es muy importante. Raz diría, bueno, no, la tesis no aplica y ya se acabó. Pero a mí me parece que no podríamos esperar que se actúe por razones excluyentes en la sociedad. O sea, ese nexo que puntualiza Postema me parece muy valioso, porque efectivamente tienen esta también tarea de resolver y de servir como ejemplo, no solamente para otros tribunales, sino también, creo yo, para los ciudadanos. Y este elemento de la coordinación creo que es algo que no se cubre con la tesis tal cual está, ¿no? En esos términos. Creo que hay ahí algo que queda fuera, que es necesario analizar más y explorar más. La parte que decía de la cuestión interpretativista, ¿no? Yo creo que hay un distanciamiento definitivamente con la tesis original, que ya no sería tal cual, pero no me parece que esté tan cercana a la otra posición interpretativa, ¿no? Me parece que sigo creyendo en que hay elementos explicativos muy poderosos. Por ejemplo, en la tesis de las fuentes, creo que no se renunciaría a la tesis de las fuentes. Creo que hay forma de mantenerse con esa tesis. Creo que no la eliminamos totalmente. Y que hay ambas cosas. Es decir, es un conflicto poder reconciliar ambas cosas, porque si ambas teorías sostienen cosas que son, digamos, diametralmente distintas, pero creo que ninguna da cuenta de manera plena de los dos, del fenómeno complejo que ocurre dentro, y que así como están, digamos, postuladas, se requiere alguna otra alternativa que dé cuenta de las dos cosas. Creo que una solamente da cuenta, no digamos con el carácter excluyente, y deja fuera muchos aspectos que sí ocurren en la práctica, digamos en términos descriptivos no se pueden capturar, y la otra, digamos que incurre en el vicio opuesto, ¿no? de considerar que todo es interpretativo, y no estaría por ahí tampoco, digamos, la explicación. Sí. Si las dos explicaciones son posibles para distintas situaciones, en un nivel más general, hay que haber una metateoría para que se pueda decidir cuándo seguir la teoría de la autoridad como razones excluyentes y cuándo seguir una otra explicación no autoritativa en el sentido estricto de Raz. Y lo que yo pensaba es que esa teoría más general, esa metateoría o una teoría de tercer nivel, es que sería una teoría interpretativa. Ya. Sí, igual no necesariamente interpretativa en los términos estrictamente dworkinianos, sino más como metodológicamente, como un marco de... Es una teoría valorativa. Sí, valorativa. Exacto, valorativa. Metafísica no hay nada por encima de nosotros
above us only sky. Entonces, habría que ser una Sí. teoría evaluativa. Sí, sí, no es, digamos que estaría como de acuerdo en esa posición, que evaluativa, no necesariamente, no, moral. Gracias. Bueno, gracias a todos. Las mesas siguen por la tarde.